Señor les puso sembrar en mi ministerio. Y yo digo las palabras de ellos, porque ellos querían hablar conmigo por teléfono y siempre hablaba por WhatsApp, nunca por teléfono. Porque el tiempo de Dios siempre es mejor. Pero el otro día sí, ya hablé con ellos por teléfono. Ya dije, están a 7.000 kilómetros de nosotros. Y ellos dicen, pastor, tú eres nuestro pastor y Aranjuez es nuestra iglesia. Ellos trabajan en un sitio, es que no quieren dar más información. Ellos trabajan en un sitio y en su propio WhatsApp de trabajadores dice, de que pongo tus mensajes ya no se habla ahí mal, porque los demás son inconversos, claro. Y el Señor los ha bendecido tanto a través de los mensajes de la palabra y están tan agradecidos. Y tuvimos una conversación, la escuchábamos Rebeca y yo, y lloraban hablando las maravillas que el Señor ha hecho en su matrimonio a través de la palabra. Esta vez ellos me han mandado y yo le digo a ellos, como ellos dicen, pastor, yo lo pongo en tus manos, yo lo siembro en tu ministerio, tú haz lo que sientas con él. Y yo no siento ni quedármelo ni dárselo a nadie. Yo siento de darlo en mi iglesia. Para la gloria del Señor. Nos diezman 936 euros. Amén. Y yo voy a pedir al hermano Alfredo que venga y lo echamos en la canastilla. No cuenta como ofrenda de hoy, entra en el mes pasado, ¿vale? Para la gloria del Señor. Amén. Están tan agradecidos. Ellos están muy agradecidos y lo único que piden es que siempre que ofrendan en nuestro ministerio, piden que ore por ellos. Pero si oramos toda la iglesia hay más bendición. Entonces cierra tus ojos, levanta tus manos, ora por este matrimonio. Y dale gracias al Señor por ellos. Que el Señor los bendiga. Y que el Señor los guarde. Y que el Señor los proteja. Que el Señor los proteja donde vayan, donde estén. En la carretera, que el Señor los proteja siempre. Padre, gracias por este amor, por esta presencia y por la unción del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Porque tú estás avalando nuestro ministerio para tu gloria. Todo sea para tu gloria, Señor. Todo sea para tu honra. Y tú te lleves gloria, honra y alabanza. Porque solamente tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Mirad, yo tenía en mi mente un versículo para compartir hoy, que era en Lucas capítulo 2, cuando dice la Biblia, no había lugar para él o para ellos en el mesón. Hablando del nacimiento de Cristo, no había lugar para ellos. Y yo tenía en mi mente algo para prepararme, pues para compartir hoy en la iglesia no había lugar para ellos en el mesón. Y quería hablar pues que hay personas que no le dan lugar a Jesús en su voluntad, otros no le dan lugar a Jesús en su mente, otros no le dan lugar a Jesús en su hogar, etcétera, ¿no? Pero antes de venir, el Señor, hay un siervo del Señor que yo le quiero mucho y le respeto mucho, que es Perico de Barcelona, es muy cariñoso, es un hombre de Dios, y yo en mi mente algo me ha dicho, dice, pon a Perico de Barcelona, y yo le he puesto. Y él predica de Hebreos 11, que es un mensaje que yo he predicado aquí. Digo, ¿por qué esto? Y yo he entendido que el Señor quería que repitiera un mensaje que hablé aquí, que es la verdadera fe. Y luego aquí pensando digo, ¿y por qué este mensaje? Si no tengo ganas de predicarlo.
Y claro, he pensado que es 2019, que estamos empezando el año. ¿Y qué mejor que empezar el año creyendo a Dios? Pero esta vez voy a empezar con otro verso, porque ni siquiera me acuerdo del texto con el que yo encabezaba este capítulo, este mensaje, no recuerdo. Pero sí un texto que tiene que ver. Hebreos capítulo 12, dice, capítulo 12 y verso 1. Por tanto, nosotros también. Levanta tu mano conmigo y repite este texto. Por tanto, nosotros también. ¿Por qué dice el autor de Hebreos, por tanto nosotros también? Eso lo tienes que unir a lo que él viene hablando. Porque en la Biblia, en verdad, no hay una división de capítulos ni de versículos. En la Biblia todo es correlativo. Ha sido el hombre quien ha separado eso por el contexto minuciosamente, pero no hay. Entonces, cuando el apóstol dice, por lo tanto nosotros también, está hablando en el contexto de que los que obraron por fe, y habla de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de Noé, de Enoc, de David, de Samsón, de Jefté, y cuando termina de hablar de ellos, las obras tan grandes que han hecho, que dice la Biblia que unos evitaron filo de espada, pusieron ejércitos en fuga, evitaron fuegos, apagaron fuegos impetuosos, y después de tantas hazañas, uno dice, yo no me puedo comparar a ellos. Pero el apóstol dice, por lo tanto nosotros también. Es decir, igual que ellos. Porque los hombres de Hebreos 11, ¿cómo se les ha denominado? Héroes. ¿Y tú crees que está bien denominarlos así? No. Porque un héroe es alguien poderoso de la mitología griega. Un héroe no puede ser traspasado a filo de espada. Los héroes no mueren, pero estos murieron. Los héroes no lloran, estos lloraron. Los héroes no se caen, estos se caían. Los héroes pueden volar, no hay ninguno aquí que volara. Los héroes tienen capa, estos no tenían capa. Los héroes siempre tienen una máscara, le gusta ir de incógnito, que nadie los conozca. Estos iban a cara descubierta. Estos no eran héroes, estos eran hombres normales como tú y como yo. Eran hombres normales que tenían un Dios extraordinario. No eran hombres que tenían una fe muy grande, eran hombres que tenían una fe pequeña en un Dios muy grande y todopoderoso. No eran hombres extraordinarios, eran hombres como tú y como yo. Sí, Abraham mintió, Noé se emborrachó, David adulteró, Sansón siempre se casaba con mujeres extranjeras y murió entre enemigos. Eran hombres normales como tú y como yo, que lloran, que se quejan, que se ríen, que duermen, que les duele una palabra, que tienen emociones. Elías entró en depresión cuando iba camino en el desierto, se metió debajo del enebro, le pidió a Dios la muerte a gritos, entró en depresión el profeta Elías. Eran hombres como tú y como yo, no eran hombres extraordinarios, eran hombres normales que tenían un Dios extraordinario, y esa era la diferencia. Por eso Dios siempre ha tratado con el hombre en base a la fe, porque si Dios hubiera escogido el camino de las obras en vez del camino de la gracia, yo no estuviera en la lista. Si Dios hubiera escogido el camino de la sabiduría en vez del camino de la gracia, yo no estuviera en la lista. Si Dios hubiese escogido el camino de los que corren deprisa, yo no estuviera en la lista. Si Dios hubiese escogido el camino de la fuerza en lugar del camino de la gracia, yo no estaría en la lista. Pero gracias a Dios que Dios no ha escogido ni el camino de los rápidos, ni el camino de los sabios, ni el camino de los fuertes. Dios ha escogido el camino de la gracia. Aquellos que no merecen nada, pero que si le creen a Dios, tienen a Dios de su parte, y con Dios pueden hacerlo absolutamente todo, y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Dios ha escogido el camino de la gracia. Y Dios siempre ha tratado con el hombre en base a la fe. Por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Noé, por la fe Abel, por la fe Enoc,
por la fe Moisés, por la fe David, por la fe Sansón, por la fe Barak, por la fe Gedeón, por la fe Débora, por la fe Esther, por la fe y por la fe. Y el apóstol Pablo dice, bueno, el autor de Hebreos dice, y tiempo me faltaría para hablar de los profetas, de fulano, de mengano, porque todo ha sido por medio de la fe. El hombre no puede hacer nada, solamente puede creer lo que ha dicho Dios. Y Dios, cuando encuentra a alguien que cree lo que ha dicho, Dios honra su palabra y a quien le creyó. Dios honra su palabra y a quien le creyó. Por eso dice el apóstol, nosotros también. Porque no es que ellos hicieran obras extraordinarias, es que Dios hizo obra extraordinaria en ellos. Y Dios no está muerto, sigue estando vivo. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego no fueron quemados por el fuego? ¿Porque eran extraordinarios o porque el extraordinario estuvo con ellos? ¿Por qué Sara dio a luz con 90 años? ¿Sabes que con 90 años la matriz de una mujer ya está seca? Lo que hizo Dios es crear una matriz nueva y joven en un cuerpo de una anciana. Le puso venas nuevas, le puso sangre nueva, le puso una matriz nueva. ¿Quién lo pudo hacer? ¿El poder de Sara o el poder de Dios? Si de hecho dice la Biblia que cuando Sara escuchó vas a tener un hijo, ella se echó a reír y le dijo el Señor a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Y dice ella, no Señor, no me he reído. Se da la vuelta al Señor y le dice, tú sabes bien que te has reído. Y ahora dice ella, entonces Dios me va a dar un hijo, y se echó a reír de nuevo, pero ya no era de incredulidad. Ella se echó a reír diciendo, ¿quién le iba a decir a Sara que a los 90 años le iba a dar un hijo a Abraham? ¿Te das cuenta? Era una mujer normal con un Dios extraordinario, porque yo no tengo fuerza, no tengo sabiduría, y los pies míos no son ligeros en la carrera, pero sí tengo fe en el Dios Todopoderoso, en el que puede hacer todas las cosas. Mi fe está en Él. Ahora, ¿qué es la fe? Como ya la habéis escuchado, lo voy a predicar tranquilo, no va a durar tanto. ¿Qué es la fe? Bueno, Hebreos 11 empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de... Porque si se ve, ya no es fe. Pero si no se ve y lo crees, es fe. Y si no lo ves y lo crees, lo esperas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. ¿Qué es convicción? Estar convencido. Por eso la Biblia dice que Abraham estaba plenamente convencido de que lo había prometido, lo iba a cumplir, y luchó en esperanza contra esperanza, no considerando su cuerpo como muerto, sino que había creído la promesa. Yo te he puesto por padre de muchas gentes, a quien creyó, el cual resucita a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La fe es creer en lo que Dios ha dicho. Aunque no lo veas, ¿tú le crees a Dios? Después de el apóstol Pablo decir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice, por la fe entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha sido el primer hombre creado por Dios? ¿Quién? Adán. Bueno. La Biblia dice, por la fe entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. ¿Qué es el universo? ¿El mundo? Pregunto, ¿alguien ha visto a Dios crear algo? ¿Quién ha visto a Dios crear? Ahora os pregunto, ¿cuántos creen que Dios es el creador? Ahora, uno puede decir, bueno, con un testigo yo me lo creo. Que haya uno. Bueno, dime un testigo humano que haya visto a Dios crear. Ni siquiera Adán. Adán tampoco vio a Dios. Porque Adán fue lo último que Dios creó.
Dice, bueno, lo último fue la mujer. Bueno, es verdad, fue la mujer. Pero para que Dios creara a la mujer, dice la Biblia, que hizo entrar a Adán en un profundo sueño. Le abrió la costilla y de la costilla sacó a Eva. Y cuando Adán se despertó es cuando vio a Eva. Lo cual quiere decir que tampoco vio a Dios crear a Eva. Las estrellas, no vio que Dios las creó. El sol y la luna, no vio que Dios las creó. No vio cómo Dios creó los mares y la tierra, ni la luz, ni el día, ni la noche, ni siquiera su compañera. No vio a Dios crear nada. ¿Y por qué Adán creyó que Dios era el creador? Porque cuando Dios creó a Adán y luego a Eva, luego le dijo Dios a Adán, Adán, ¿ves todo lo que hay aquí? Sí. ¿Ves toda la inmensidad y toda la grandeza? Sí. ¿Sabes quién es el creador? ¿Quién? Yo. ¿Tú lo crees? Y Adán dice, yo te creo. Eso es creerle a Dios. No poner en duda su palabra. Y cuando Dios encuentra a alguien que no pone en duda su palabra, Dios honra su palabra y la fe del que creyó en su palabra. Ahora dice, por la fe entendemos que el universo fue hecho, constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Sabes que el modo, esto lo he enseñado muchas veces, la justicia de Dios no permite que el pecador se acerque a Él, porque Dios es como el sol, nada contrario a su naturaleza se puede acercar a Él, Él es santo, el pecado no se puede acercar, la justicia se derrama sobre el pecado y la persona muere. La única manera que Dios halló es el sacrificio se lleva al pecado y el pecador se puede acercar a Dios. Desde que Adán peca, ¿qué es lo que hace Dios para que Adán se pueda acercar a Dios? Dios hace un sacrificio, mata un cordero y viste a Adán con pieles. Bueno, Abel se quiere acercar a Dios, Caín también. ¿Cómo se acerca Caín? Con los frutos de la tierra. ¿Y cómo se acerca Abel? Con un cordero. ¿Tú te crees que Caín le entregó al Señor así la manzana podrida y las naranjas podridas? Dice que le entregó lo mejor del fruto. O sea, que Caín no dijo, bueno, esto que no sirve para el Señor. No, no, no. Lo mejor que tengo para el Señor. Pero la Biblia dice que el Señor no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. ¿Y por qué? Porque el texto dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y por qué era excelente? Si Abel le ofreció lo más gordo de su ganado y Caín lo mejor de su cosecha. Porque Dios había dicho, ¿te quieres acercar a mí? Sí, mata un cordero. Y Caín dijo, bueno, yo me acerco a Dios pero a mi manera. Y no es solo hacer las cosas para Dios, es hacerlas a la manera que Dios ha dicho. Porque si haces las cosas para Dios, pero no las haces a la manera que Dios ha dicho, no sirve. Porque eso es señal de que no le crees a Él. Y es señal de que te crees más inteligente que Él. Pero cuando uno cree a Dios, aunque no entiende, no solo le sirve, sino que hace las cosas a la manera de Dios. ¿Y qué hizo Abel? Ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo a Adán, Adán, tú has muerto, pero nacerá uno de la mujer que morirá por ti. Y en representación del que va a morir, siempre que te acerques a mí, haz un sacrificio. Ahora, ¿cuándo vino Cristo? Vino 4000 años después del pecado de Adán. Abel no vio a Cristo, pero sacrificó un sacrificio en representación del Cristo que iba a venir. No lo había visto, pero Dios había dicho que Cristo iba a venir y le creyó a Dios. Y eso es lo que a Dios le agradó, que Abel creyó la palabra que Dios dijo y actuó en consonancia con lo que Dios dijo, porque la fe es oír a Dios, creer a Dios y actuar en consonancia con lo que Dios ha dicho. Si uno escucha a Dios y no hace de acuerdo a lo que Dios ha dicho, ¿eso es fe? Eso no es fe. Eso es incredulidad disfrazada de religión. Escuchan a Dios, parece que le creen, pero no actúan en consonancia con lo que Dios ha dicho. Eso es incredulidad disfrazada de religión. Pero el que escucha a Dios y le cree, actúa como Dios ha dicho.
Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios. ¿Cuál era el sacrificio más excelente? No era lo que daba, era la fe de lo que estaba ofreciendo. Le creyó a Dios a pesar de no ver a Cristo. Dios dijo: Adán, yo voy a enviar un cordero. ¿Tú lo crees? Sí. Adán se lo dijo a Abel y Abel ofreció un sacrificio en representación del cordero. No vio al cordero, pero le creyó a Dios. ¿Cómo iba a ver al cordero si el cordero iba a venir 4000 años después? Seguimos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿A dónde fue traspuesto Noé? La Biblia dice que Dios siempre a ellos les hablaba de una ciudad celestial que Dios tiene preparado para ellos, que tiene puertas de perla, mar de cristal. ¿Enoc vio la ciudad? No. Pero la Biblia dice que caminó con Dios. ¿Y sabe qué significa caminar con Dios? Estar de acuerdo con Dios. Porque la Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Tú no puedes estar con gente que no es de tu mismo espíritu. Tú vas a estar con gente que es de tu mismo espíritu. ¿Tú sabes que los espíritus se atraen? Cuando hay una persona mediocre, no te preocupes, un excelente no se juntará a él, pero encontrará mediocres que se junten con él. Cuando hay una persona criticona, no se acercará una persona a él que no es criticona, pero encontrará personas que critiquen. Cuando hay una persona excelente, los criticones no se acercarán a él, pero encontrará personas excelentes que se acerquen a él, porque los espíritus se atraen. Enoc andó con Dios, significa que estuvo de acuerdo con él. ¿Y por qué estuvo de acuerdo con Dios? Porque Dios le dijo: Enoc, yo tengo una ciudad preparada para ti, y algún día tú y yo vamos a caminar juntos. Y Enoc, aunque no estaba físicamente allí, por la fe ya estaba con su Dios caminando con él, creyendo lo que Dios había dicho. Y a pesar de no ver la ciudad, creyó lo que Dios le había dicho: yo tengo una ciudad y voy a caminar contigo. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Y empezó a caminar con Dios. Y la fe fue tan grande y la relación tan estrecha que dijo Dios: ¿qué más da, Enoc, que estés aquí, que estés allí? Porque por la fe siempre estás conmigo. Entonces dejemos de hablar. Te voy a arrebatar y vas a estar conmigo caminando en la ciudad, porque tú me has creído. Y eso es creer a Dios, es creer lo que Dios ha dicho y actuar en consonancia con lo que Dios ha dicho. Ahora, mira esto. Enoc, sí, yo tengo una ciudad. ¿Tú lo crees? Sí, pero yo voy a andar en mi ciudad. Dice Dios: bueno, quédate en tu ciudad. Enoc, yo tengo una ciudad. ¿Tú me crees? Sí, por la fe estoy allí. Eso es creerle a Dios. Ahora dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Ahora dice: por la fe. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, ¿de qué fue avisado Noé? De cosas, ¿el qué? Coger a estos niños, por favor, a los dos, que las miradas se van a ellos. Manasés, tira para allá, papi, tira para allá. Rebeca, cógelo. ¿De qué fue avisado Noé? De cosas que aún no se veían. Si tú estudias el libro de Hebreos, ninguno de los que agradaron a Dios vieron lo que Dios le decía. Ninguno. Por eso te digo que ellos no son más que nosotros. Solamente que nosotros no somos capaces de creer lo que Dios dice aunque no lo veamos. Adán no vio que Dios creó el universo, pero Dios se lo dijo y él se lo creyó. Abel no vio el cordero de Dios porque faltaba 4000 años para que viniera, pero Dios se lo dijo y hizo un sacrificio en representación del cordero. Le creyó. Y ahora Enoc cree una ciudad que no ha visto, pero Dios ha dicho que existe. Y él por la fe andaba con Dios. Y ahora Noé hace un arca para prepararse de cosas que no ha visto. ¿Qué es lo que no ha visto? La lluvia que viene del cielo. Antes
llovía de un vapor y ahora Dios enviaba la lluvia a partir de ese día. No lo había visto, pero preparó un arca durante 100 años. ¿Cuánto era el arca? 135 metros. Preparando un arca durante 100 años. Fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Él no lo veía, pero él creyó a Dios. Y se tiró 100 años preparando un arca. Mira, nosotros hacemos una cosa para Dios en 2 días y si no vemos resultado lo dejamos. 2 días trabajando para Dios. Si no vemos resultados, lo abandonamos. Él se tiró 100 años preparando un arca para algo que él no había visto nunca. Vente conmigo al tiempo de Noé, hace 5000 años. Noé, ¿qué estás haciendo? Un arca. ¿Y por qué? Porque va a llover. ¿Y qué es la lluvia? Pues tampoco lo sé. Pero Dios me ha dicho que la lluvia es agua y viene del cielo. ¿Y qué va a pasar? ¿Que va a ahogar a todos? Sí, sí. ¿Y qué estás haciendo? ¿Un barco? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5, 100 años. Es que esto es mucho, 100 años haciendo un arca. Hasta 1800 el hombre no creó un barco más grande del que Dios le dijo a Noé. Hasta 1800. 135 metros de largo. ¿Y por qué haces eso? Porque Dios me lo ha dicho. ¿Pero tú has visto el agua alguna vez? Nunca. Pero Dios me lo ha dicho. Y sabes, el peor momento de Noé, yo creo que fueron los 7 últimos días. La Biblia dice que Dios le dijo, Noé, sí, ha llegado el tiempo. Ay, menos mal, ahora todo el mundo va a saber que no miento, Señor. Sí, pues métete el arca 7 días y después de 7 días voy a hacer llover. Bueno, si Dios le dice, métete que mañana llueve, pues ya no tarda. Pero le dice a su familia, venga, dice, no me ha creído nadie. Normal, ¿quién te va a creer si es que no se ve el agua? Se mete en el arca 7 días y cierra la puerta. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Porque bueno, mientras estás haciendo algo, tu mente está ocupada. Fueron los 7 días más difíciles de Noé. 7 días dentro de un barco en plena tierra. Y me imagino a la gente insultándole, burlándose, riéndose de él. Pero Dios se lo había dicho. Su mujer le decía, mira Noé, no te he dicho nada estos 100 años, pero estos últimos 5 días metidas en el arca con el calor que hace y no hay lluvia por ningún lado. Y él decía, Dios me lo ha dicho. Noé, ¿estás loco? Puede ser, probablemente que lo esté. No digo que no lo discuto. Lo que sé es que Dios me lo ha dicho. Pero si no has visto nada, pero aquí estoy metido en el arca, la puerta está cerrada y Dios me lo ha dicho. 6 días. Al 7º día se levanta Noé y desde la ventana ve una nube negra que viene de muy lejos. La lluvia está cargada con relámpagos, truenos, viene tronando, se va acercando y de pronto empieza a caer una gota encima de la cabeza de alguien. ¡Pum! Uy, me ha caído, ¿esto es agua? En la mano de otro, en el pie de otro, en el brazo de otro. Una gota, otra 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 gota. Y cada gota decía, Dios es fiel, Dios no miente, Dios es verdadero, Él es real, lo que dice lo cumple. Y Noé decía desde dentro, ya os lo dije, la fe es escuchar a Dios, creer a Dios y actuar en consonancia con lo que Dios ha dicho. Aunque no lo veas, Adán no le vio crear, pero Dios le dijo, yo soy creador, y él le creyó. Abel no vio al cordero, pero en representación del cordero hizo un sacrificio porque Dios se lo dijo y chimpún. No, Enoc no vio la ciudad, pero por la fe caminó con Dios. Aunque no lo vio, le creyó a Dios. Y ahora Noé prepara un arca sin ver la lluvia, siendo advertido de cosas que no veía porque Dios se lo había dicho. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuánto le creen a Dios? Aleluya. A ver, levanta tu mano conmigo y repite,
Adán creyó que Dios es creador sin verle crear, porque Dios se lo dijo. Solamente repite esto: Abel ofreció un sacrificio del cordero que iba a venir 4000 años después, pero lo hizo porque Dios se lo dijo. Noé hizo un arca por causa de la lluvia, sin ver la lluvia. Escucha esto: porque dar gracias a Dios después del milagro es fácil. Lo difícil es darle gracia antes. Pero lo otro es agradecimiento porque Dios ha actuado. Esa es la fe de un sirviente. Ve a su amo actuar y le agradece. La fe que agradece antes es la fe de un hijo, que sabe que su padre va a actuar. ¿Podemos seguir un poquito más? ¿Sentís calor? ¿Está bien? Vale. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto es tremendo. Esto es de locos. Uno cree que Dios es creador, no lo ha visto crear ni una célula, pero lo cree porque Dios se lo ha dicho. Uno camina con Dios en una ciudad que Dios le ha dicho que existe, pero él no ha visto la ciudad, pero lo cree porque Dios se lo ha dicho. El otro ofrece un sacrificio que va a venir porrón de años después. No lo ha visto, pero yo lo ofrezco en representación porque Dios me lo ha dicho. Uno prepara un arca 100 años por algo que él no ve, pero que cree que va a venir, porque Dios se lo ha dicho. Y ahora un viejo de 75 años sale de su casa dejando a su padre y se va a una tierra que va a recibir por herencia, y cuando él sale le dices: Abraham, ¿dónde vas? Dice: voy a recibir una tierra por herencia. ¿Ah, sí? ¿De quién es? ¿De tus abuelos? ¿De tus ancestros? No. ¿Qué tierra es? Y dice Abraham: no lo sé. Salió sin saber al lugar donde iba, pero Dios le dijo: tú camina, que en el transcurso de tu caminar yo te daré de herencia una tierra. No te preocupes, no has visto la tierra, pero tú sal sin saber a dónde vas. ¿Eso es de locos o es de fe? Eso es de fe, es creerle a Dios. Eso es de fe, es creerle al Todopoderoso. Salió sin saber a dónde iba. Y ahora dice: por la fe habitó como extranjera en la tierra prometida. ¿Sabe qué significa eso? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Que Dios le dijo: Abraham, esta tierra, sí, que tú pisas, sí, es tuya. Ah, muy bien. Pero la gente le veía y decía: ah, mira, el extranjero Abraham. Imagínate que aquí viene un alemán. ¿Qué le vemos? Extranjero. Pues lo que le pasó: él fue a Mesopotamia, entró, salió de Mesopotamia y entró en Canaán. Le veían los cananitas y decían: ah, el extranjero. Y él decía: no, el heredero. Porque Dios me ha dicho que esta tierra es mía. Ustedes me llaman extranjero y Dios me llama heredero de esta tierra. Ahora dice: por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José. Todos estos que te estoy mencionando no vieron nada, ¿eh? Dice: por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. ¿Qué son cosas venideras? Cosas del futuro. Lo que está en el futuro yo no lo puedo ver, pero ellos bendijeron por la fe. Sabía que iba a suceder. ¿Han visto? La fe es creerle a Dios, saber que aunque no lo vea, Él lo ha dicho y es verdad. Dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, adorado, apoyado sobre el extremo de su bastón. Estaba hablando también del futuro. Bendijo a sus hijos acerca del futuro y todo se cumplió. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. ¿Cuándo salieron los hijos de Israel después de que José murió? 400 años después de su muerte.
¿Te das cuenta? Creyó lo que Dios había dicho y dio mandamiento acerca de sus huesos. Estaba tan seguro que los hijos de Israel iban a salir de ahí, porque Dios lo había dicho, que dijo: cuando os vayáis de aquí no dejéis mis huesos, lleváralo con vosotros. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pregunto, ¿cuándo vino Cristo después de Moisés? 1500 años después. Pero él rechazó el tesoro del presente por los vituperios del futuro. Y tú dices, pero es mejor tesoros que vituperios. No, no es que sea mejor, es lo que tú consideres mejor. Porque la Biblia dice, considerando él que era mejor los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. No hay cosas mejores, es lo que tú consideres mejor. Y Moisés consideraba mejor los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Sabes por qué? Porque los tesoros de los egipcios no te salvaban, pero los vituperios de Cristo sí te salvan. Y por eso él consideraba que era mejor. Cristo iba a venir 1500 años después, pero Dios lo había dicho. Y ahora dice la Biblia, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo. Aquí nadie ve nada, ¿eh? Uno cree que Dios es creador y no lo ha visto crear. Uno cree que Dios va a venir a morir como un cordero y no lo ha visto morir, pero hace un sacrificio en representación del cordero. Uno cree que Dios tiene una ciudad, no ha visto la ciudad, pero por la fe ya está caminando con Dios en la ciudad y al final Dios se lo lleva. Uno prepara un arca, no ha visto la lluvia, pero Dios ha dicho que la prepare porque va a venir y él se tira 100 años preparando un arca para la lluvia porque Dios lo ha dicho. Uno sale de su tierra y se va a recibir una herencia, pero no sabe qué tierra va a recibir porque Dios no se lo ha dicho, pero Dios le ha dicho que él es heredero. Y ahora él, Moisés, no ve a Cristo, pero considera los vituperios de Cristo más preciosos que los tesoros de los egipcios y se mantiene como viendo al invisible. ¿Cómo se ve al invisible? No se ve al invisible. Lo que está diciendo el texto es que Moisés creyó lo que Dios había dicho. Porque lo que se ve ya no es fe. Por eso le dijo el Señor a Mateo, bienaventurado, a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y sabe qué significa bienaventurado? Felices. Porque no hay nadie más feliz que aquel que le cree a Dios. Y no hay nadie más vulnerable en esta tierra que aquel que dice servir a Dios sin creerle, pero aquel que se para firme y le cree. ¿Tú le crees a Dios? ¿Seguimos un poco más? Después de hablar de estos, dice: ¿y qué más digo? Tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samuel, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Sabe lo que está diciendo este texto? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, no aceptando el rescate, esperaban otra mejor resurrección. Está hablando ahí, el texto está hablando ahí metafóricamente y literalmente. Lo que está diciendo es que los hombres que iban a morir por Cristo le negaban. Las mujeres creían que se iban a quedar sin sus maridos porque iban a morir por Cristo, pero le negaban. Entonces el Imperio Romano les decía: te concedemos la vida. Y las mujeres recibían a sus muertos mediante resurrección. No es que habían resucitado, es que habían salido de la muerte. Dice, mas otros no aceptando el rescate.
porque querían otra mejor resurrección, que es la de Cristo. No negando a Cristo, iban a disfrutar de Primera de Tesalonicenses 4:17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No aceptando el rescate para obtener otra mejor resurrección. ¿Por qué? Porque habían creído a Dios. ¿Sabes? Todo es por fe. La Biblia dice: es por fe para que sea por gracia. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. No es que ellos eran héroes, es que habían creído a Dios de una manera que nosotros no le creemos. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubierta de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Encima de creerle, no recibieron lo prometido en la tierra. Porque Dios no les prometió nada en la tierra. Lo que les prometió en la tierra se lo dio en la tierra. Pero esta fe está en el contexto de recibir una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso dice la Biblia: y ellos tenían la mirada puesta en la ciudad, no hablando de la suya, porque si fuera de la suya, dice el autor de Hebreo, tiempo tendrían para darse la vuelta y volver de nuevo. Pero ellos esperaban una ciudad que no es hecha de manos humanas, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ahora dice: por lo cual Dios no se avergonzó el llamarse el Dios de ellos. No se avergonzó el Señor de llamarse el Dios de ellos. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hicieron? No hicieron nada. Sadrach, Mesach y Abednego no eran inmortales. El fuego no pudo con ellos porque el inmortal estaba con ellos. ¿Quién era Sara? Una mujer de 90 años. ¿Por qué recibió? Porque le creyó a Dios. ¿Quién era Abraham? Un hombre de 100 y pico años, viejo, que Romanos 8 dice que su cuerpo estaba muerto, pero había creído a Dios. Y Dios no se avergonzó el llamarse el Dios de ellos, porque ellos habían entendido que por encima de todo, ellos eran siervos de Dios. Y querían servir a Dios con todo su corazón y con toda su alma, porque la fe es escuchar a Dios, creer a Dios y actuar en consonancia con lo que Dios ha dicho. Esa es la fe. Y no se avergonzó Dios el llamarse el Dios de ellos. Con esto termino. Yo sé que todo es por gracia. Pero hablando de relación con Dios, ¿tú crees que Dios se avergüenza de llamarte su Dios? O sea, yo soy el Dios de Pedro. ¿Se avergüenza Dios delante de los demonios decir eso? No por quién es Él. Él sabe que es glorioso, sino por quién soy yo. Piensa un poco. ¿Se avergüenza Dios de llamarse tu Dios? Uno puede decir: pastor, yo no hago muchas cosas malas para que Dios se avergüence de mí.
Si el contexto aquí no está hablando de lo que hago, está hablando de lo que creo. Porque lo que surgía después era por haber puesto su confianza en Dios. Abraham no tenía el poder de la reproducción, pero Dios le dio la capacidad. No venía de él, venía de Dios, pero él le creyó a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego no tenían la fuerza para pasar por el fuego sin ser quemados, pero no venía de ellos. Eso venía de Dios. Lo que pasa es que ellos le creyeron a Dios. ¿Qué es creerle a Dios? Es creer lo que Dios ha dicho. Es que mi fe no está basada en lo que ocurre, está basada en Él. ¿Qué dice Sadrach, Mesach y Abednego delante del rey? Rey, mi Dios tiene el poder para que tu horno y tu fuego no nos queme. Dice, pero si no lo hace. He ahí la fe. Si no lo hace, tampoco adoraremos la estatua. Porque mi fe no está puesta en los resultados, está puesta en Él. ¿Qué ocurre en nuestra vida cuando pasan cosas malas? ¿Qué es lo que ocurre? Nuestra fe tambalea. Porque amamos resultados, pero nuestra fe no está en lo que ocurre, está en Él. Él tiene el poder para librarme, pero si no lo hace, tampoco adoraremos la estatua, porque no estoy aquí por lo que Él hace. Estoy aquí por lo que Él hizo. Él murió en la cruz y por eso yo estoy aquí. Y la cruz es un hecho que yo ya no puedo cambiar, por lo tanto mi fe está basada en lo que Dios ya terminó. ¿Cuántos le creen a Dios?